Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 396. Pero ¿cuál es el problema con eso? Es un gran problema. Bell dejó escapar un suspiro ante la confusión de Loki-sama. Si cada piso de la mazmorra es así, entonces el feto espiritual no podrá absorber suficiente energía a tiempo. Honestamente, para cuando el Capitán Finn y los demás lo encuentren, tendremos suerte si llega al nivel 6. ¿No significaría eso que la dificultad ha disminuido? Cualquiera que no pudiera comprender las implicaciones a estas alturas tendría que ser un tonto, y Loki ciertamente no lo era. Aún así, su momento de alivio desapareció en el instante en que vio el ceño fruncido de Bell. ¿No es eso algo bueno? ¿Algo bueno? Esta es la peor clase de noticia. Bell no lo endulzó. Habló en el tono más duro que pudo manejar. Si queremos ayudar a Capitán Finn y a los demás a superar el nivel 6, la clave está en la fuerza del enemigo. Creo que solo un oponente en el nivel 8 puede empujarlos sobre esa pared. Pero si el enemigo no es lo suficientemente fuerte, entonces todo esto se convierte en una oportunidad desperdiciada. ... Loki se quedó en silencio. Ella fue quien aceptó este juicio para Finn y los demás. Se suponía que iba a ser su gran avance. Pero si dejan pasar este momento, ¿tendrían Finn y los demás realmente otra oportunidad? ¿Realmente serían capaces de mantenerse al día con Ice en el futuro? Eso parecía dudoso ahora. No dejaré que desperdicien esta oportunidad. Como pieza central de todo el plan, y alguien directamente vinculado a la invitación de la Princesa Espada, Bell no iba a dejar que las cosas se desmoronaran aquí. Incluso si tengo que forzarlo, elevaré el poder del espíritu. Pero eso también significa que algunas cosas podrían salirse de control. Loki de repente sintió una ola de inquietud. Oye, ¿qué estás planeando? No hagas nada imprudente. Por favor, no te preocupes, Loki-sama. El Capitán Finn y los demás están directamente vinculados al éxito de mis planes futuros. No dejaría que fueran eliminados tan fácilmente. Bell escondió lo que sentía detrás de una sonrisa suave, casi refrescante, haciendo todo lo posible por tranquilizarla. No creo ni una palabra de lo que estás diciendo. Loki se quebró por completo. Después del incidente del dragón negro, finalmente había descubierto cómo era realmente este niño. Si decía que algo era serio, generalmente significaba que no era tan malo. Pero cuando comenzó a ignorar las cosas como si no fueran gran cosa, fue cuando llegó el momento de entrar en pánico. Con tu personalidad demasiado cautelosa, estar en guardia es tu defecto. Por lo general, asumes lo peor en todos los escenarios. Pero en el momento en que dejas de hacer eso, significa que las cosas se han salido de tu control. Habiendo comprendido eso completamente, Loki no estaba en condiciones de mantener la calma. Bell pareció un poco sorprendido de lo irritado que estaba Loki al otro lado de la pantalla. No esperaba que Loki-sama me conociera tan bien. Tomaré nota de eso y cambiaré mi forma de hablar la próxima vez. No se trata de cómo hablas. Estamos hablando de mis hijos aquí. Se trata de su seguridad. Ya lo dije, el Capitán Finn y los demás están vinculados a mis planes para las próximas batallas. Y el asunto relacionado con los padres de la Princesa Espada es otro punto clave que necesito resolver. No tengo intención de dejarlos morir aquí. Loki parecía listo para estallar, todavía rojo en la cara y tratando de discutir, pero Bell claramente no tenía interés en escucharlo. Loki-sama, sabes que me impulsan las ganancias. Y en este momento, Finn y los demás están directamente vinculados a mis intereses futuros. Así que deberías saber que no estoy bromeando. Eso cerró a Loki por completo. Su rostro parecía un globo inflado en exceso, enrojecido, tenso, sin salida para la presión. Entonces terminaré la conexión aquí. Diosa Sanma, Hefesto Sanma, Loki-sama, que tengas una velada agradable.
Con un chasquido de los dedos de Bell, se cortó el alimento. ¡Adag! Loki instantáneamente se levantó de un salto, listo para arrojar la mesa y las sillas por la habitación. Lástima que todos los muebles de su casa se cultivaran de forma natural y se fijaran en su lugar, parte de la arquitectura. No se podían mover con la mano. Entonces, a pesar de todo su movimiento, todo lo que logró fue ponerse aún más roja en la cara. No te molestes. Ya sabes que todo aquí está integrado. A menos que desbloqueemos nuestros poderes divinos, no hay forma de que podamos mover estas cosas. Estia, completamente imperturbable, se recostó cómodamente en el sofá, hablando en su tono tranquilo habitual. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las rabietas de Loki. Dices eso como si no fuera nada. La actitud del Shorty solo hizo que la presión arterial de Loki aumentara aún más. No son tus hijos, así que, por supuesto, es fácil para ti hablar así. Pero son mis hijos. Vamos, ¿de qué sirve el pánico ahora? Estia ignoró los gritos de Loki. Sabía que Loki estaba estresado, pero también sentía que no necesitaba estarlo. Belkun no diría que protegerá a tus hijos si no lo dijera en serio. Y no lo dijo él mismo. Tus hijos son una parte crucial de sus planes de futuro. Solo desde el punto de vista de las ganancias, no los dejará morir. Maldita sea. Ambos, parados lanzando comentarios casuales, Loki estaba a punto de explotar una vena. La expedición ni siquiera había terminado, y ella ya estaba a punto de ser enviada de regreso a Tenkei por puro estrés. Para ser honesto, incluso Hefesto comenzaba a preocuparse de que Loki realmente muriera, por estrés, no por monstruos, gracias a Estia y Bell. Pero ¿podría ella hacer algo al respecto? En realidad no. Ella no iba a interrumpir el plan de Bell solo por el bien de Loki. Se trataba del futuro de Bell y, francamente, ella haría todo lo posible para apoyarlo. ¿Y Loki? Bueno, comparado con un amante, un dios compañero era solo un dios compañero. Loki, solo respira. ¿Cuál es el punto de enloquecer ahora? Yo. Loki estaba furioso. Sabía que enfurecerse así no cambiaría nada. Después de todo, había aceptado el plan. Ella también entendió que Bell haría todo lo posible para mantener vivos a los vinculados a sus intereses. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con aquellos que no tuvieron nada que ver con su plan? ¿Iban a salir con vida? Loki no tenía la confianza para decir, estarán bien. Porque para esa gente, no había garantía. Ninguna conexión con las ganancias de Bell significaba que no había promesas. Capítulo 397. Maldita sea. El hombre enmascarado golpeó el suelo con el puño, rompiendo un cráter de varios metros de ancho en la superficie dura. Maldito dragón negro. Si no fuera por ese rugido, los monstruos en la mazmorra no se habrían adelgazado así. El feto espiritual estaba absorbiendo una gran cantidad de piedras mágicas, pero aún no había alcanzado el umbral. Estaba a punto de perder el control. La energía almacenada en los pilares de cuarzo del almacén de alimentos del piso 24 no se había extraído. Una vez que se enteró de que Freya Familia estaba involucrada, huyó con el feto durante la noche. Sabía que si se quedaba con el feto, solo habría un resultado, la muerte. Hacía tiempo que estaba preparado para morir por la diosa. Pero no podía permitir que el feto de la diosa cayera en manos de los dioses de Genkai. Se negó a volverse inútil como Revis, que ni siquiera podía proteger al feto. Por eso escapó con él. Sin embargo, debido a ese escape, Revis se burló de él, alguien a quien siempre había despreciado. Esa mujer ni siquiera podía proteger al feto, pero tuvo el descaro de ridiculizarlo por su tarea. Él no podía aceptar eso, pasara lo que pasara. Pero ahora, todo lo que podía sentir era furia. No podía ordenar a los gusanos ácidos o violas gigantes que se dirigieran a los pisos superiores y atacaran monstruos. Todos los pisos enfrentaban el mismo problema. Y no tenía idea de cuánto tiempo tardaría la mazmorra en recuperarse. La expedición de Loki Familia ya llevaba un tiempo en la mazmorra, actualmente estacionada en el piso 39. Para mañana o pasado, llegarían a la zona segura en el piso 50. Incluso si enviara los gusanos ácidos y las violas gigantes ahora, no retrocederían en el tiempo. Tal vez podrían unirse a Loki Familia para luchar contra los monstruos, pero si las piedras mágicas no se entregaran rápidamente, sería un desastre.
Peor aún, si un movimiento a gran escala llamara la atención del equipo de Loki familia y sintieran que algo andaba mal en la mazmorra, podrían dirigirse directamente al piso 59, y eso era lo último que quería el hombre. ¡Bang! Otro cráter más profundo se formó en el suelo. Después de desahogar su ira, el hombre solo pudo concentrarse en hacer todo lo que pudo. Si no podía usar los pisos superiores, ¿qué pasaría con los inferiores? Ya no tenía el lujo de ser cauteloso. En este momento, su único objetivo era permitir que el feto de la diosa absorbiera suficiente energía antes de que la expedición de Loki familia descendiera más. Él solo no podía enfrentarse al equipo de Loki familia. Entonces, todo lo que podía hacer era ayudar a crecer al feto de la diosa, demostrarle a Revis que él, no ella, era el verdadero protector de la diosa. Incluso en estas circunstancias, él no vacilaría. Bajo su mando, los gusanos ácidos y las violas gigantes fueron enviados más profundamente a la mazmorra en busca de piedras mágicas. HMPH, qué tonto. Revis se había enterado de sus acciones y se burló. A sus ojos, él era solo un perro acorralado que hacía un movimiento desesperado, alimentando a la fuerza al feto para forzar su desarrollo. Pero un feto crecido así nunca daría resultados. Eso no es suficiente para capturar a Arya. Un cuerpo apenas formado no serviría. Como mínimo, se necesitaba una parte de la conciencia original para capturar a Arya. Aún así, Revis no tenía expectativas para ese pedazo de basura. Cualquiera que tratara a esa cosa como una diosa claramente había perdido la cabeza. No tenía intención de perder el tiempo con un lunático, especialmente cuando su propia recuperación exigía tiempo y energía. Su mano izquierda, cortada hace mucho tiempo, había vuelto a crecer hasta la palma, pero aún no se había curado por completo. El arma que la había quitado había hecho que la herida fuera casi imposible de reparar. Fue prácticamente una reconstrucción completa, agotándola de demasiadas piedras mágicas. Al mirar su mano aún incompleta, una sombra cayó sobre el rostro de Revis. Todavía no tenía idea de quién la había emboscado, o por qué alguien así había aparecido en la superficie. Naturalmente, Revis no tenía miedo a las emboscadas. Incluso si alguien lanzaba un ataque furtivo, confiaba en que lo detectaría. Pero lo que la inquietaba era que no había notado nada en absoluto. Si la cuchilla no le hubiera estado cepillando la piel, si no hubiera sacrificado su mano derecha, habría muerto en el acto. La repentina aparición de tal figura en la superficie hizo saltar las alarmas en la mente de Revis. Lo que era aún más preocupante era que ella todavía no sabía quién era ese aventurero. Durante la emboscada, su atención se había centrado completamente en la espada de luz. Ni siquiera había vislumbrado a la persona que la empuñaba. Y después de ese único ataque fallido, la asaltante se había retirado a la velocidad del rayo, tan rápido que incluso la había dejado atónita. Sin embargo, a pesar de tener ese rasgo distintivo, no había rastro de su identidad. Eso fue lo que lo hizo tan extraño. Ahora realmente espero que ese tonto inútil pueda ser de alguna utilidad, como mínimo, lo suficiente para atraer a esa persona. Aún así, Revis no tenía intención de verificar personalmente la situación. Dado el estado actual de la mazmorra, si ese idiota no elegía huir, estaba casi muerto. Pero ella también sabía muy bien que él no huiría, así que no le importaba lo que terminara haciendo el tonto. Esa persona era hábil para esconderse. Sin los medios para ver a través de su sigilo, Revis no se arriesgaría a exponerse nuevamente. Especialmente sabiendo que su espada podría cortarle fácilmente la cabeza en cualquier momento. Soltó una risita fría y recogió una piedra mágica del suelo, luego se la tragó. La piedra mágica se disolvió en energía pura dentro de su cuerpo, y su mano izquierda faltante comenzó a regenerarse, aunque solo muy levemente. La herida continuó resistiendo la reconstrucción completa. Incluso consumir la piedra mágica solo aceleró un poco el proceso. Después de tragar uno, Revis hizo una pausa. Se estaba quedando sin piedras mágicas. Gracias a que el rugido del dragón interrumpió toda la mazmorra, ya no tenía un gran suministro para reponerse. Todo lo que podía hacer ahora era ralentizar el ritmo de su recuperación. Justo cuando estaba a punto de recoger otra piedra mágica, su mano se detuvo. ¿No vas a hacer nada? Una voz, claramente alterada, resonó desde cerca. Revis volvió su mirada en esa dirección.
La figura estaba completamente envuelta en una túnica negra, con el rostro oculto detrás de una máscara negra grabada con motivos rojos. Su rostro estaba oscurecido, pero ella podía sentir su presencia. Un hombre claramente más débil que ella. ¿No está ese tonto ya en movimiento? Es solo una prueba. Deja que ese loco lo intente. De cualquier manera, él ya cumplió su propósito. El hombre enmascarado suspiró suavemente y se volvió para irse. Capítulo 398. Ni Revis ni el enmascarado pensaron seriamente en el loco. Para ellos, un loco era solo eso, un loco. Dado que planeaban abandonar la situación de todos modos, pensaron que también podrían permitirle probar los límites de Loki familia. Y si por casualidad lo lograra, eliminar a Loki familia en el proceso no sería un resultado tan malo. Por supuesto, si la princesa Espada moría, sería una pérdida genuina. Pero si ella sobrevivía, entonces sus planes que la involucraban simplemente podrían posponerse y ajustarse más tarde. En ese caso, no sería una pérdida real en absoluto. Aún así, ninguno de los dos creía que Loco tendría éxito. En este punto, ambos habían llegado a un entendimiento silencioso, para ver hasta dónde llegaría el loco. Para presenciar hasta qué punto un creyente fanático podía sacrificarse por la diosa a la que adoraba. Después de 2 días de descanso, el equipo de expedición se había recuperado por completo y ahora se dirigía al piso 50, el piso de la zona segura. En el camino, Finn y los demás notaron algo inusual. No había habido un solo caso de un festín de monstruos durante su descenso al piso 50. Era demasiado silencioso, antinaturalmente así. Finn, esto es extraño. Sí, realmente lo es. Finn también lo había notado. La repentina caída en la actividad de los monstruos había reducido significativamente su carga, dando incluso a los miembros de nivel 2 y nivel 3 la oportunidad de entrenarse un poco. Pero este tipo de declive abrupto estaba lejos de ser normal. Hay muchos menos monstruos, muchos menos que en cualquiera de nuestras expediciones anteriores. Y después de despejar un grupo por delante, no aparecieron refuerzos. Es como si los monstruos dejaran de aparecer por completo. Este tipo de cosas nunca habían sucedido antes. Demasiados eventos sin precedentes están ocurriendo en esta expedición. En la mazmorra, cualquier cosa fuera de la norma se considera una situación anormal. Y ningún aventurero quiere encontrarse con uno. Esas situaciones a menudo significan peligro mortal. Es una verdad común entre todos los aventureros. Cuando la mazmorra comienza a actuar de manera extraña, algo aún peor se avecina. Y hoy, tal situación anormal había llegado. No, más exactamente, toda la mazmorra ya estaba inmersa en la situación anormal conocida como el dragón negro. Entonces, lo que estaban experimentando era una situación anormal dentro de una situación anormal ya en curso. Finn y los demás vigilaban de cerca su entorno, alertas por cualquier sorpresa inesperada que la mazmorra pudiera arrojarles. Pero su vigilancia estaba resultando completamente inútil, porque realmente no había nada fuera de lo común. Nada, es decir, excepto por la extraña escasez de monstruos. Incluso cuando llegaron a la zona segura del piso 50, no sucedió nada inusual. Extraño. Sentado dentro de la tienda de campaña, Finn apoyó la barbilla en la mano, sumido en sus pensamientos. Había pasado una buena parte de su vida en la mazmorra y se había encontrado con más situaciones anormales de las que podía contar, pero esta era la primera vez que veía algo así. Es muy extraño. Riverie estaba igualmente sorprendida. ¿Por qué la segunda mitad de esta expedición fue tan fluida? Incluso la última vez, se habían encontrado con numerosos problemas. Habían estallado múltiples fiestas de monstruos durante las últimas etapas de la expedición. No hubo situaciones anormales y no nos encontramos con fiestas monstruosas. El número de monstruos es sorprendentemente bajo, y después de despejar una ola, no hubo ningún seguimiento. Es justo, demasiado inusual, completamente diferente al comportamiento habitual de la mazmorra. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Al escuchar eso, Finn de repente llamó la atención. La mazmorra en la que estaban ahora realmente no actuaba con normalidad. Una teoría pasó por su mente. Riverie, tal vez este fenómeno tenga algo que ver con el dragón negro. ¿El dragón negro? ¿Crees que ese rugido también afectó a la mazmorra?
Rivería rápidamente captó su significado. No hacía falta decirlo en voz alta. Este estado inusual de la mazmorra estaba claramente relacionado con el rugido del dragón. La reacción exagerada del dragón negro debe haber tenido un impacto significativo, incluso fuera de su área inmediata. Los monstruos en la mazmorra no reaparecen rápidamente. Y recuerda, estamos en los pisos profundos. Normalmente, la mazmorra nunca se detendría aquí. Sin embargo, ahora, se está comportando así. Claramente lo está haciendo el dragón negro. Cuanto más pensaba Finn en ello, más convencido estaba de que esta era la raíz de la anomalía. Lo que sea que estuviera afectando a la mazmorra, definitivamente no provenía de ellos. Lo único que había cambiado recientemente era el repentino rugido del dragón negro. Y dado que el dragón negro residía en el fondo de la mazmorra, era completamente plausible que estuviera interrumpiendo las cosas hasta aquí. Pero a medida que esa conclusión se asentaba, Finn sintió un dolor sordo en el pulgar. Esta no es una buena señal. Ese tipo de sensación lo había salvado muchas veces antes, y Finn confiaba en sus instintos. Lo que sea que estuviera sucediendo en la mazmorra, no iba a ser bueno para ellos. El espíritu más profundo dentro podría estar volviéndose loco. Belkun mencionó que el feto espiritual necesita absorber una cierta cantidad de energía para crecer. Pero con la mazmorra casi cerrando los engendros de monstruos, eso significa que el feto no obtendrá la energía que necesita. Entonces, Rivería, ¿qué tipo de método podría usarse para compensar ese déficit de energía? Rivería frunció el ceño, pensando profundamente por un momento. Su expresión se oscureció rápidamente. Magia especial, habilidades únicas o pociones potenciadoras temporales, cosas que aumentan a la fuerza el poder de una persona durante un tiempo limitado, como aquellas con efectos secundarios de tipo loco. No es tan seguro como las piedras rúnicas de Belkun, pero puedes encontrar cosas así en horario. Así que ese es el precio que pagamos por no encontrarnos con situaciones anormales en los pisos superiores. El espíritu al que estamos a punto de enfrentarnos podría ser mucho más aterrador de lo que esperábamos. Finn soltó un largo suspiro indefenso. No esperaba que la influencia del dragón negro llegara tan lejos, y ahora la reacción en cadena los estaba alcanzando. Aventureros en primera línea. Rivería, sigue descansando 2 días más. Después de eso, comenzaremos a prepararnos para explorar el área desconocida. Ahora que entendía a lo que se enfrentaban, Finn no estaba dispuesto a apresurarse a entrar en acción. No sabían absolutamente nada sobre los pisos desconocidos que se avecinaban. Actuar rápidamente podría ayudarlos a atrapar al espíritu desprevenido, pero solo si supieran en qué etapa se encontraba. Y en este momento, no lo hicieron. Entrar sin esa información podría llevar a una eliminación total. Además, acababan de despejar 11 pisos seguidos. La fatiga, tanto física como mental, era inevitable. Sumergirse en una región desconocida en ese estado sería un suicidio. Entonces, ya sea para darse un respiro o darle tiempo al espíritu para actuar, necesitaban al menos 2 días antes de hacer su movimiento. Capítulo 399. 2 días de descanso. Parece que se han dado cuenta de que algo anda mal. No habrían extendido el periodo de descanso a menos que hubieran notado un problema con la mazmorra. Después de todo, los equipos de expedición tienen un tiempo limitado para operar en la mazmorra. Los recursos que llevan determinan hasta dónde pueden llegar. Incluso con cinturones espaciales que les permiten llevar suministros adicionales, el tiempo no es algo que puedan permitirse desperdiciar, especialmente en las condiciones actuales. Elegir quedarse en la mazmorra un día más en una situación como esta apuntaba claramente a algo serio. Bell estaba seguro de que el capitán Finn había captado las pistas correctas. Una sabia decisión. Bell deambuló por el campamento, mirando a los miembros principales del equipo de expedición. Todos mostraban signos visibles de agotamiento que no podían ocultarse. Parece que también se han dado cuenta de que algo anda mal en la mazmorra. Los veteranos como ellos probablemente estén acostumbrados a sentir cuando algo anda mal. Claramente están nerviosos, como si se prepararan para que la mazmorra les dé una desagradable sorpresa. Dada la condición de sus miembros de nivel superior, lanzar un asalto a los pisos desconocidos estaba fuera de discusión.
Y tal vez el espíritu del otro lado aún no estaba listo. Si el equipo de expedición avanzaba ahora, todo su plan se desmoronaría. Afortunadamente, Finn era un hombre cauteloso. Después de dar una vuelta por el campamento, Bell encontró rápidamente a Sanjo no Arumi sentada dentro de su tienda. Buscó a Aisa y la vio ayudando afuera con la instalación de la carpa. Al ver eso, Bell se dirigió a la tienda de Arumi. Cuando llegó, no entró de inmediato. Por los sonidos del interior, estaba claro que alguien se estaba cambiando de ropa. Si irrumpiera ahora, definitivamente sería visto como un asqueroso. Esperó hasta que el susurro se desvaneció y los pasos adentro se acercaron a la salida. Solo entonces levantó la solapa de la tienda y entró. Justo cuando Bell abrió la cortina, Arumi estaba saliendo. Exclamación de cierre. Sorprendida al ver a alguien parado justo afuera, envuelto en capas, Arumi saltó ligeramente, pero luego reconoció a Bell de inmediato de sus ojos. Bell-san. Al ver el toque de emoción en su mirada, Bell solo pudo suspirar interiormente. Fue por algo que Loki había dicho casualmente que esta chica todavía se aferraba a sentimientos persistentes. Bell no sabía cómo manejarlo. Él ya había sido expuesto por engañarla una vez. Ahora, probablemente ella no se rendiría tan fácilmente. Hablemos sobre esta expedición. Umokai está bien. La palabra hablar claramente iluminó a Arumi por un momento, pero la mención de la expedición la hizo retroceder. Aún así, quería hablar con Bell, independientemente del tema. Bell entró en la tienda y se enfrentó a Arumi, que parecía un poco nerviosa, y luego fue directo al grano. ¿Entiendes a qué tipo de situación nos enfrentamos en esta expedición, verdad? Sí. El capitán Finn y los demás necesitarán tu poder si quieren derribar al espíritu. Pero tu magia es una mejora única en un corto periodo de tiempo. Una vez que lo usas, no puedes volver a usarlo de inmediato, y eso te convierte en un objetivo. Arumi asintió un poco. Ella había sido parte de la familia Loki por un tiempo, y tanto Loki-sama como Rivaria-sama habían mencionado esto a menudo. Su magia era una herramienta fundamental para cambiar el rumbo de la batalla, pero conllevaba el riesgo de dejarla indefensa poco después. No estoy aquí para explicar el alcance total del peligro al que te enfrentas. El capitán Finn me pidió que preparara algo para ti, un dispositivo a prueba de fallas, que te teletransportará de regreso al campamento si sufres una lesión fatal. Como mínimo, te asegurará sobrevivir a esta expedición. Entonces, ¿y el capitán? ¿Qué hay de Lady Rivaria y Aisa One-san? Tal como escuchaste antes, tienen sus propias batallas que pelear. Y los desafíos siempre tienen un precio. Para ellos, ese precio es arriesgar sus vidas. Bell no ofreció palabras de consuelo, solo una declaración contundente y despiadada de la realidad. Pero esta vez, no tuvo el efecto que esperaba. Los ojos de Arumi no vacilaron. Ella solo miró en silencio al suyo. Bell-san, estás mintiendo, ¿verdad? ¿Mentir? ¿Por qué mentiría? Porque lo que estás haciendo no es dejar morir al capitán y a los demás. Ella cortó directamente a la verdad. Arumi me recordó todo lo que Loki-sama había dicho, todo lo que el capitán, Lady Rivaria y Aisa le habían dicho. La razón por la que Bell-san eligió trabajar con nuestra familia no fue solo para obtener la protección de Loki-sama, sino también para ayudar a fortalecer a nuestra familia. Entonces, usaste mis acciones para impulsar las cosas en esa dirección. Ah. Eso pilló a Bell desprevenido. No esperaba que el Renard de voz suave del cuento original fuera tan agudo. Ahora se dio cuenta de que había subestimado a los aventureros de este mundo. No se quedaron quietos, estaban creciendo, aprendiendo y adaptándose constantemente. Mirando a la chica frente a él, Bell recordó su primer encuentro. Ella se desplomó en el suelo, llorando. No había pasado tanto tiempo. Y ahora ella ya había cambiado mucho. Entonces es porque Loki-sama y los demás seguían hablando de mí que te diste cuenta de esto. Definitivamente has crecido desde el principio. Bell realmente se sintió contento de ver lo lejos que había llegado Sanjo no Arumi. Pero no interferiré en el desafío de Finn. No echaré una mano. Esto es un juicio. Si lo superan, se elevarán a un nuevo nivel. Si fallan, entonces ese es el límite de lo que fueron capaces de hacer. Arumi se mordió el labio suavemente. Ella podía decirlo, ninguna de sus palabras eran mentiras.
Sus ojos no revelaron nada, pero ella seguía creyendo en él. Sabía que Belsan no era el tipo de persona que abandonaría a los demás sin razón. Todavía creo en ti, Belsan. Realmente eres un idiota. Solo un idiota seguiría confiando en alguien sin una sola prueba. Solo un tonto como tú desperdiciaría su atención en alguien como yo. Otro intento fallido de alejarla. Honestamente, Bel se sintió un poco derrotado. Él esperaba que esta vez ella finalmente cortara lazos. Pero parecía que había fracasado de nuevo. Loki-sama realmente agitó las cosas, nunca debí dejarla sacar todo eso a colación. Con un suspiro, Bel decidió no discutir más. Haz lo que quieras. Capítulo 400. Bel no tenía una buena manera de lidiar con un tonto tan terco. Él no quería engañar a una chica como ella, ni quería guiarla. Pero ella ya se había obsesionado con él, y eso le dejaba pocas opciones. Estaba seguro de que ella creía en él solo por creer, pero esa convicción suya era más fuerte que cualquier razonamiento. Incluso un cabrón negaría con la cabeza ante una situación como esta. Ella era demasiado fácil de engañar, pero la cosa era que Bel no quería engañarla. Entonces, decidió dejar de tratar de alejarla. Si el primer y segundo intento habían fallado, no tenía sentido intentarlo de nuevo. Todo lo que podía ofrecerle ahora era una respuesta. Haz lo que quieras. ¿Qué más podría decir? Para Haruhime, esas palabras le trajeron una alegría inesperada. Sabía que Bel estaba una vez más tratando de alejarla, como antes. Y ahora se confirmó. Loki-sama tenía razón, Belsan realmente trata de hacer que la gente lo odie a propósito. En cuanto a la razón detrás de esto, Haruhime también lo entendió. Es cierto, tal como dijiste, no quiero que el Capitán Finn y los demás mueran aquí. Su valor no está destinado a terminar en este lugar. No deberían morir aquí. Pero aún así no interferiré con su elección. Eso no cambiará. Bel no tenía intención de entrometerse en su juicio. La decisión de desafiar al espíritu era suya, y ahora que habían elegido, tenían que enfrentar las consecuencias de frente. Pero esta vez, Haruhime no estaba preocupado en lo más mínimo. Porque Belsan había dicho antes que no quería que murieran. Eso significaba que esas palabras eran una mentira. Y no interferir con su elección no significaba que no los apoyaría. Esas eran dos cosas completamente diferentes. Haruhime lo sabía muy bien. Lo sabía. Las niñas realmente dan miedo una vez que crecen. Bel sacudió ligeramente la cabeza y luego extendió la mano. Dame la muñeca de paja. Estableceré una coordenada. Está bien. Haruhime inmediatamente sacó la muñeca de paja de su cinturón espacial. Bel tomó el señuelo, miró alrededor de la carpa y lo colocó en el centro. Después de eso, comenzó a establecer una coordenada espacial, vinculándola a la muñeca de paja. La configuración se completó rápidamente. Colóquelo correctamente. Si sufres una lesión mortal, serás trasladado de regreso a esta carpa. También puedes activarlo manualmente después de lanzar tu magia. Pero tendrás que atacar un punto vital con precisión. Si fallas aunque sea un poco, podría terminar siendo letal. A la muñeca de paja no le importó si la lesión fue intencional o no. Mientras se registrara como fatal, la transferencia se activaría. Esa era tanto su fortaleza como su debilidad. Pero si se usa bien, podría salvarle la vida por completo. Haruhime entendió de inmediato lo que quería decir. Después de lanzar su magia, sería un blanco fácil. Entonces, en lugar de esperar a que alguien la protegiera, se asestaría un golpe fatal a sí misma inmediatamente después, para activar la muñeca de paja y escapar. Necesito preparar un cuchillo pequeño. Para que la herida fuera lo suficientemente letal, tendría que preguntarle a Isa qué lugar apuñalar. ¿Es eso suficiente recordatorio? Sí, es suficiente. Entonces me iré. Bel nunca fue bueno tratando con chicas. Honestamente, los únicos con los que realmente pasó tiempo fueron Estia y Paestus. Rara vez interactuaba con mujeres, lo mismo en esta vida y en la anterior. Por favor, espere. Los pasos de Bel se detuvieron y su cuerpo se congeló. Haruhime estaba presionado justo detrás de él. Afortunadamente, ya no era virgen. De lo contrario, tanta presión lo habría aplastado por completo. Belsan, muchísimas gracias por salvarme en ese entonces.
Hay muchas cosas que quiero decir, pero por ahora, solo quiero que sepas que no me rendiré. Esas palabras golpearon como un asalto frontal completo. Los párpados de Bell se contrajeron violentamente. Estoy condenado. Ah. Esta vez, el grito no vino de Loki, sino de Hestia. Al ver a su amada hija abrazada por otra niña zorro, Hestia lo perdió por completo. Bell ya la había rechazado varias veces y, sin embargo, esta chica todavía se abalanzaba descaradamente sobre él. Fue exasperante. Loki. ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Por qué siempre está apuntando al mío? Oye, ¿qué quieres decir con siempre? Al único que le gusta a ese chico es Arumi. Al resto de mis hijos no les importa nada, así que no se les ocurran ideas. Este momento reflejaba exactamente uno del pasado. Loki se recostó, con las piernas cruzadas feliz, viendo a su hijo hacer todo lo posible por Bell. Ver a Hestia humear de rabia solo hizo que el vino en su corazón supiera más dulce. Esto es increíble. Lo he estado aguantando durante tanto tiempo, finalmente, la oportunidad de soltarme. Viendo a su hija arrojarse a Bell como una polilla a una llama, bueno, fue difícil no reaccionar. Pero ¿qué podía hacer? Arumi tenía la mirada puesta en ese chico, después de todo. MMMGH. La cara de Hestia se puso de un rojo brillante de furia, pero no había nada que pudiera hacer. Incluso Hefesto, de pie cerca con los puños apretados con fuerza a los costados, no pudo soportar la vista. Esto no era algo que solo Hestia encontrara insoportable, ella también lo sentía. Su amante estaba siendo perseguido sin descanso por otras mujeres, sin descanso, sin forma de deshacerse de ellas. ¿Cómo podía no estar enojada? Pero a diferencia de Hestia, Hefesto todavía tenía razón. Ella sabía que ahora era el momento de mantener la calma. Había una brecha de tiempo entre los dioses y los hijos de Genkai. Bell entendió esto profundamente. Por eso se mantuvo alejado de los demás y evitó formar apegos. Si no fuera por la persistencia con la que el hijo de Loki lo perseguía, Bell probablemente la habría alejado hace mucho tiempo. TSK, no le tengo mucho cariño a ese chico, pero si a Arumi realmente le gusta, no me interpondré en su camino. En cuanto a esa cosa por la que está tan preocupado, si hay una solución, tal vez deje de resistirse, ¿eh? Loki entendió los temores de Bell. ¿Pero era realmente irresoluble? No necesariamente. Los métodos para lograr la longevidad habían existido desde la antigüedad. Por supuesto, muchos venían con precios elevados, como convertirse en muertos vivientes y perder la carne. Pero si existían métodos crudos, entonces también tenían que existir otros menos crudos. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Ese comentario envió una ola de pánico tanto a Hestia como a Hefesto. Para ellos, estas no eran en absoluto buenas noticias.